diferentes alturas, debido a que uno de ellos, por el efecto del peso del hígado, está más bajo que el otro. Las relaciones que van a tener ellos son relaciones de tipo musculares, de tipo orgánicas, pero que son relaciones proyectadas. Me explico un poco esto. Cuando uno habla del riñón, y nosotros hacemos el abordaje desde lo que es la parte abdominal, nosotros podemos hacer, recuerden que toda incisión en la pared abdominal se llama una laparotomía. Y la laparotomía, en este caso, si sacamos la parte intestinal, no podríamos ver los riñones, porque los riñones se encuentran detrás del tapiz peritoneal. Por eso es que los órganos que se van a proyectar cuando nos hablan acerca de las relaciones son órganos que están por delante de. Cuando hablamos entonces izquierda o derecha, son proyecciones, pero no es que esté directamente relacionado. Si hablamos de una relación directa cuando hablemos de vértebras, cuando hablemos de músculos, cuando hablemos en este caso de estructuras ligamentosas. Pero cuando hablamos de estructuras orgánicas, netamente son proyecciones en función a. Ahora, sabemos que los riñones pesan entre 150 y 170 gramos, que más o menos es una forma de bichuela, un color rojo viloso, ¿no? Y que además son estructuras que biológicamente van a partir justamente de los tubos para mesonéfricos, que por ahí justamente se van a originar estas estructuras. Ahora, los riñones van a estar sostenidos gracias a algunos vasos sanguíneos que vamos a encontrar ahí, y que estos dos que vamos a ver, deben de saber que la columna vertebral, que va a ser el eje que nos va a permitir diferenciar justamente que de acuerdo a lo que hemos visto en la aorta descendente, la aorta descendente es laterovertebral, pero laterovertebral izquierda. Por eso es que mientras el vaso sanguíneo, que es la arteria, que va a ir justamente hacia el riñón, el lado izquierdo es más corto, debido a que la posición de la arteria es más izquierda. En cambio, lo que es la vena cava es más derecha. Y obviamente el vaso sanguíneo que va a la derecha es más corto, pero es la vena. Entonces siempre vamos a encontrar esa variación cuando hablemos de las características en cuanto a lo que es la vascularización de este vaso. Además, sabemos que tiene un largo, tiene un ancho y tiene un espesor, ¿no? Y además que sabemos que tiene caras, tiene bordes, tiene polos. ¿Tiene coberturas? Sí. ¿Tiene cápsulas? Tiene fascias. Entonces, es un órgano que tiene bastantes características, pero que dentro de sus funciones, la formación de la orina no es el único, sino que también hay que ver que tiene una función homeostática, una función que hidroproyecta, una función de regulación de presión arterial. Entonces, es un órgano que tiene que ver entonces con el equilibrio del medio interno, ¿no? Entonces, veamos entonces la parte anatómica de lo que es el riñón. Bien, entonces te había mencionado esas características y eso lo podemos ver justamente acá. Las caras, recordemos que tiene dos caras, ¿no? Una cara anterior, una cara posterior. Esta cara anterior, si nosotros la viéramos desde el perfil, es una cara que sobresale. Al sobresalir, significa que tiene una convexidad. 1. 2. Esta cara se caracteriza porque al palparla tiene una superficie lisa. 3. Lo que vemos por fuera se llaman lóbulos renales. Y los lóbulos no son como otra cosa que el conjunto de una pirámide de Mannighi y su corteza vertebral. Entonces, eso le va a dar una forma de abolladuras. Por eso es que la otra característica de la cara anterior es que es abollonada. 3 características: convexa, lisa y abollonada. A diferencia de la cara posterior, que es simplemente plana. Luego vamos a ver que va a tener bordes. El borde lateral es un borde que sobresale, convexo. En cambio, el borde medial es cóncavo. Aquí en el borde medial nosotros hay que diferenciar dos cosas. Vamos a encontrar acá un espacio. El espacio va por donde ingresan los vasos sanguíneos, eso se llama seno renal. Y el conjunto de
de vasos o de estructuras que ingresan o que salen se va a denominar pedículo renal. El pedículo está formado entonces por lo que es pelvis renal, arteria renal y vena renal. Entonces hay que hacer esa aclaración. Y arriba nosotros vamos a tener un polo superior que está ocupado en este caso por la glándula suprarrenal y un polo inferior que en este caso es el hígado. Un detalle, los riñones normalmente, bueno, uno los ve de esa naturaleza, pero los riñones tienen una orientación, es decir, deberían tener esta forma, de esa manera. Eso explicaría por qué los polos superiores, ¿correcto?, tienen una menor distancia que los inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la orientación de los polos superiores es medial y de los inferiores que van hacia afuera sería lateral. Que también sería otra de las diferencias que va a tener este riñón. Ahora, aquí podemos ver justamente las proyecciones de ambos riñones. Normalmente cuando uno habla de las alturas, es decir, de dónde a dónde se van a encontrar, normalmente uno utiliza de 11 a L3, ¿ya? Pero hay que recordar, como te decía, que el derecho se encuentra más abajo que el izquierdo. Sería más o menos el nivel vertebral donde lo vas a encontrar. Ahora, también con qué se relaciona con el músculo cuadrado lumbar y con el músculo psoas, ¿no? Hay que recordar nosotros que el psoas, ¿no?, ya lo habíamos visto en la clase pasada, el psoas que se le llama psoas ilíaco, ¿no?, que recuerden que son dos músculos diferentes, pero que se van a insertar en el trocánter menor. El psoas tiene inserciones en L3, en L1, perdón, L2, L3 y L4, ¿no? Que son justamente las inserciones a esos niveles de sus apófisis, y eso justamente va a ser el apoyo para el tema de lo que es el riñón. Un detalle, eso también nos va a permitir hacer una diferencia cuando tú evalúes el famoso cólico renal. Muchachos, un cólico renal se caracteriza porque tiene una irradiación, y la irradiación sigue el trayecto del uréter, ¿no? Entonces, es muy común que de cada 20 personas que llegan con un dolor en fosa lumbar piensen que es el riñón, y lo que normalmente están teniendo es una contractura muscular. El riñón, como vamos a ver, no duele porque no tiene inervación, su parénquima no tiene inervación. Entonces decir que me duele el riñón es un concepto errado. Te dolerá la cápsula, te dolerá la fascia, el músculo, pero el riñón como tal no duele. El que duele es el uréter, porque el uréter sí tiene musculatura lisa, como lo vamos a ver. ¿Está? Bien. Ahora, la configuración interna, eso se queda para ti. Vamos a verla acá. Nosotros conocemos que dentro de lo que es el riñón, este borde, que vendría a ser la parte más externa del riñón, eso vendría a ser la corteza, ¿no? Perdón, la cápsula renal. Y dentro de esta cápsula, debajo de la cápsula, inmediatamente tenemos a la corteza renal. ¿Qué encontramos en la corteza renal? Encontramos a los corpúsculos renales y a los túbulos contorneados. Corpúsculo renal, como tú ya sabes, ¿por qué están formados? Por el glomérulo y la cápsula renal. Eso es importante porque cuando veamos vascularización vamos a entender las arteriolas. Ahora escucha, esta corteza va a enviar unos septos para poder, acá, estos septos. Estos septos los que hacen es separar a las pirámides, ¿correcto? Estos septos, ¿cómo se llaman? Columnas de vertigo, ¿ya? De lo que vienen a ser prolongaciones de lo que viene a ser la corteza. Ahora, desde aquí hay que recordar que vamos a ver, aquí hay un límite anatómico, muchachos, aquí hay un límite anatómico, es un límite vascular, ¿ya? No lo adelantamos para no confundir, pero hay un límite anatómico que separa corteza y médula. Aquí está la pirámide de Malpighi. Y recuerden lo que les había dicho, la pirámide junto con la corteza, o sea, si hacemos esta proyección hacia acá, esto viene a ser que el óvulo
renal. ¿Cuántos hay en total? Aproximadamente en promedio 9. Hay 9 lóbulos, por lo tanto serían 9, en este caso pirámide de Martí, sería el promedio, según lo que menciona el acta. Ahora, esta pirámide tiene una base. La base mira a la corteza, por eso tienes que decir que es una base cortical, mientras que el vértice está en el sentido de quién. Recuerden que toda esta cavidad se llama seno renal, la cavidad, el espacio, no la estructura que estoy viendo acá. Toda esta cavidad es el seno renal. Entonces, la base mira a la corteza y el vértice está mirando al seno renal. En el vértice sabemos nosotros que hay un orificio, ¿no es cierto? La papila renal. Y que la papila renal está en relación directa con un cáliz menor, un cáliz menor. En esa papila, ya sabes que ¿quién va a desembocar? Los túbulos colectores. Los túbulos colectores. Ahora, en el caso de los cálices, que son los que continúan, en promedio vienen a ser de 3 a 5 por cada cáliz mayor. Y los cáliz mayor aproximadamente son de 2 a 5, también en esta relación. Juntos van a formar esta estructura dilatada que ya sabemos que es la pelvis. Y la pelvis se va a continuar y aquí viene el tema. Esta parte que ya es el uréter, eso lo vamos a ver en la próxima clase, tiene un detalle, tiene musculatura. Entonces nos preguntamos, si lo que se va a formar acá, que es un producto de desecho, que es la orina, es un líquido, ¿por qué necesita músculo cuando simplemente debería ser un canal que transporte la orina? Lo que pasa, muchachos, es que la producción de la orina no creas que es abrir un caño y todo eso, ¿no? Obviamente tú dirás, pero se decimos la orina, claro, eso es desde la vejiga, pero desde la parte de arriba no se forma de manera progresiva, diaria y cantidades pequeñas. Lo que indica entonces que la luz del uréter es cerrada, así es la luz. Entonces quiere decir que esta luz se abre intermitentemente conforme haya producción. Eso significa que el uréter tiene que peristaltizar, ¿correcto? Entonces, esa es la razón por la cual existe una musculatura. Y como musculatura tiene inervación. Y como inervación se entiende por qué cuando una persona tiene un consumo crónico de, recuerden ustedes, cuando uno tiene una concentración alta en sales y colesterol y poca cantidad de agua, ahí aparece la palabra concentración. ¿Qué es una concentración? Es una cantidad de solutos en agua. Entonces, mientras más alta sea la cantidad de solutos, más rápido se cristaliza. Y una cristalización me va a llevar ¿a qué? A una formación de cálculos renales. Ahí el detalle, porque el cálculo cuando baja duele, porque encuentra al uréter cerrado, pero se va a reflejar como un dolor cólico, ¿correcto? Apenas me agacho me duele, eso no es la riñón, porque la riñón no tiene nada que ver con el movimiento, no tiene que ver nada con lo que es el desplazamiento de la columna lumbosacra. Pero si el dolor es tipo cólico, es un dolor que hace una irradiación así, hacia el hipogasto. Y obviamente que viene con un dolor a la vez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso, por eso digo, en realidad el cólico debe ser cólico ureteral, más que cólico renal, como sería la etiqueta que siempre se utiliza para hablar sobre esto. ¿Ya? Ahora, y acá por supuesto encontramos el pedículo, pero recuerden que no estamos hablando de la parte del pedículo. Solamente acá esta imagen para ver el segmento de la nefrona. No nos corresponde en anatomía hablar sobre esto, pero es para entender que esta parte, que es la parte cortical, ¿estamos de acuerdo?, contiene a lo que es el glomérulo, la cápsula y los túbulos contorneados que te había mencionado. Las asas de Helen irían en el sentido de lo que vendría a ser la médula, ¿no? Y acá te decía, aquí vamos a hablar acerca de un límite anatómico, específicamente arterias, que van a separar a ambas regiones. Seguimos.
Ahora, las relaciones. Las relaciones tienen que ver justamente con algunas estructuras que están por fuera de él. O sea, el riñón, si uno lo diseca, la parte que uno palpa se llama cápsula renal. Pero este riñón por fuera tiene una grasa que se llama grasa perirenal. Y esa grasa está dentro del espacio, que es el espacio perirenal. Por fuera de esa grasa encontramos a la fascia. Ahí viene un poco ese concepto. Esta fascia, vamos a realizarla en la imagen, acá. Observa. Eso de ahí tendría que ser el riñón derecho. Y acá podemos observar, digamos, esta línea que yo estoy viendo acá, esto sería la cápsula renal. Y todo esto de acá que vemos en blanco sería el espacio perirenal. Ese espacio está lleno de tejido adiposo. Y aquí viene el asunto. Lo que ves en línea roja, eso viene a ser que la fascia renal, que obviamente es un tejido conectivo resistente. Pero miren acá, esta fascia tiene dos hojas. Una hoja anterior acá, que es la fascia de Gerota, y una fascia posterior, que es la fascia del Sundberg. La anterior y la posterior abajo van separadas, no se juntan. Sin embargo, arriba viene el detalle. Normalmente estamos pensando que la glándula suprarrenal va a estar directamente encima del polvo, ¿no? Como se ven las imágenes, y no es así, sino que las dos fascias se comunican y se unen. Ese es un detalle importante que hay que aclarar. La fascia anterior y posterior se unen en el polo superior. ¿Para qué? Para aislar al riñón y luego van a coberturar a la glándula suprarrenal. ¿Correcto? Entonces ten cuidado con eso. Arriba se une, abajo permanecen en este caso separadas. ¿Ya? Lo mismo podemos ver en la otra relación para lo que vendría a ser el riñón izquierdo. ¿Correcto? Va a tener justamente el mismo espacio, las fascias se unen arriba, ¿no? A nivel de lo que es separando lo que es la glándula suprarrenal con el riñón, y luego la van a aislar, van a encerrar y a coberturar a la suprarrenal arriba. Acá podemos ver una relación distinta, ¿no? Estamos hablando acá de un plano transversal, ¿no? En donde podemos ver justamente a nuestro riñón en el centro. Acá se ve claramente, yo creo que se puede ver, este es el seno, esta cavidad, ¿no? Este es el seno renal. Y lo que está dentro es el pedículo, formado por la arteria, la vena, y por supuesto, ¿quién es acá? La pelvis, la pelvis renal. También podemos ver en este caso las dos fascias, ¿correcto? La fascia, la anterior y la posterior, van a estar acá contenidas dentro de eso, ¿sí? Y además, también podemos aclarar la posición que tiene justamente la arteria, ¿no? Y la vena, dependiendo justamente de su localización. Porque hay que recordar que acá lo estaríamos viendo, a ver, sería desde arriba, ¿cierto? Es una vista superior, ¿no? Un poco parecida, ¿no? Sería una vista superior en la cual podemos ver que la vena está tirada a la derecha, ¿no? Para entender eso, que está más corta, ¿no? En cambio, la arteria es un poquito más lateral, ¿no? De ahí que se vean las diferencias de longitudes en los lados izquierdo y derecho, tanto arterial como venoso, ¿no? Tanto arterial como venoso. Ahora, las relaciones. Cuando vamos a hablar de las relaciones acá, hay que identificarlas en una sola imagen, porque en realidad hay que ver si es en el polo, si es en el borde, si es su cara medial, ¿correcto? En su cara anterior. Todo eso tenemos que identificar en una sola imagen, muchachos, y ahí lo podemos tener, ¿no? Más claro, más preciso. Bueno, primero, nuevamente, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Porque eso nos ayuda siempre a guiarnos para la vascularización. Aquí tenemos entonces a la aorta descendente, que obviamente sería la aorta abdominal, y que nosotros habíamos hablado cuando en el capítulo anterior, ¿te acuerdas cuando habíamos hablado de lo que es el segmento celíaco y el segmento duodeno pancreático, donde habíamos hablado acerca de una rama, ¿no? Que justamente
justamente estábamos hablando de lo que es el tronco, ¿no? El tronco celíaco, la mesentérica superior y por supuesto la arteria renal, ¿no? Que forman parte justamente de estas primeras divisiones que se generan a nivel de esta aorta. Ahora aquí, el lado derecho e izquierdo, como ves, tienen relaciones, algunas son relaciones compartidas y otras son relaciones diferentes. Por ejemplo, acá comparten a nivel de los polos, como pueden ver, la presencia de la glándula suprarrenal, que es la que se va a localizar ahí. Pero aquí, en el número 2, podemos ver pues, justamente que es el órgano que está más relacionado con este lado derecho, que viene a ser el hígado, ¿no? El hígado va a tener esta relación. Pero ojo, vuelvo a repetir, el hígado no está encima del riñón. ¿Estamos de acuerdo? Porque el hígado es intraperitoneal, ¿no es cierto? En cambio el riñón es retroperitoneal. Por eso te decía yo, se proyecta esto de acá si tiene una relación directa, aunque ya sabes que entre ellas hay una unión de fascias y tampoco está en contacto directo. Acá es la proyección que va a tener justamente el hígado. Ahora, aquí también vamos a encontrar la presencia justamente de la proyección del duodeno, ¿correcto? Específicamente la segunda porción. Y acá vamos a encontrar a lo que es el colon. Pero recuerden ustedes que el colon, muchachos, tiene dos flexuras, ¿no es cierto? Tiene dos flexuras. Acá en este lado va a estar el hígado, ¿no es cierto? Que vendría a ser la flexura hepática. Mientras que por acá va a estar el vaso, o sea, la flexura. Entonces se habla en este caso de flexuras. Y finalmente acá, lo que vendría a ser el yeyuno, en este caso vendría a ser ya las asas intestinales que se van a proyectar ahí. Para este lado, también vamos a encontrar, como te mencionaba, la presencia de esta glándula, pero nos da, esto de ahí nos da la relación que te había estado explicando, ¿no? Es decir, la presencia de los polos que están, los superiores, está más cerca, esta región está más cerca a la línea media. Por eso es que hay una mayor parte que se relaciona justamente con esa forma, ¿no? Porque la glándula suprarrenal es como una pirámide que justamente va a abrir su base para poder encapsular. Y obviamente la orientación de lo que es el polo nos permite hacer justamente esa observación. Ahora, aquí va a participar por supuesto el estómago, porque el estómago va a estar tirado, en este caso a la izquierda. También va a estar en este caso la flexura, en este caso esclética, el vaso, ¿no? Y por supuesto abajo que también vamos a encontrar la presencia del páncreas, que también con el estómago hace su proyección hacia esta región. ¿Ya? Entonces son diferentes proyecciones que nosotros vamos a encontrar en esta región específica de las relaciones anteriores, laterales, mediales y laterales del riñón. Bien, acá en esta imagen podemos ver igual las proyecciones, ahora sí, ¿no? Ya no tanto con colores, sino con los órganos en sí. Aquí podemos ver justamente lo que te mencionaba, ¿no? En esta parte inferior, esta es la flexura, así es, pero del colon, ¿no? Del colon, hepatocolónica, y por supuesto acá está la flexura esclética. Ahora también podemos ver justamente la presencia del vaso, que también ocupa una posición. No solamente es el vaso, sino también la raíz, o sea, el pedículo esclénico también va a estar en esta relación, ¿no? El estómago que va a estar obviamente más arriba y la presencia, por supuesto, también del páncreas también. Y arriba la glándula suprarrenal. Ahora, la vascularización, muchachos. Hay que recordar acá que la arteria, en este caso las dos arterias, derivan justamente de lo que viene a ser la aorta abdominal. Pero hay que recordar que van a tener ramas. Sus primeras ramas significa que van a tener obviamente dirigida a otros órganos. Pero las que van a estar directamente dirigidas dentro del riñón, significa en este caso que va a haber una anterior y una posterior. Van a estar una delante de la pelvis y otra detrás de la pelvis. Por eso es que una se llama
la prepiélica y la otra se llama la retropiélica. Luego que ingresa, va a empezar a adoptar los diferentes nombres. Ahora, nuevamente, no olvidar, arteria renal izquierda es más corta que la derecha. Sabemos que la orientación, ¿no? Y acá al revés, vena renal izquierda es más larga que la derecha. ¿No es cierto? Tengan cuidado con eso. Y eso es lo que te mencionaba. Nos quedamos acá, muchachos. Cuando ingresa, en este caso, la arteria, esta arteria, como te dije, se va a dividir en dos. Una que va delante de la pelvis, prepiélica, y la que va detrás, la retropiélica. Luego que ingresa, se van a dividir en las arterias segmentarias. Cada arteria segmentaria, ahora ese es el punto número 2, vena, arteria renal, arteria segmentaria. La arteria segmentaria tiene el detalle que, miren acá, ¿qué son estos? Las pirámides. Pero nosotros habíamos mencionado que toda pirámide está formada junto con su corteza, se llaman lóbulos. Entonces esta arteria va a ir en la dirección de los lóbulos, a separar cada lóbulo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que las arterias se llaman interlobales. 3. Esta arteria, este es 1, renal, 2, segmentaria, 3, interlobal. Pero esta arteria se va a arquear. Obviamente de cada lado se arquean y se van a unir. Estas son las arterias arcuatas. Y luego las arcuatas, escúchame, eso es lo que te mencionaba. Esto vendría a ser el límite anatómico entre corteza y médula. Estas arcuatas se empiezan a ramificar, pero a nivel cortical. Y estas que se van a ramificar son las arterias interlobulillares. Aquí terminó la arteria. ¿Cómo que ya terminó? Porque el calibre va disminuyendo, ¿correcto? Y después de haberse formado las interlobulillares, dejan de ser arterias para transformarse en arteriolas. Ahora sí, desde una arteria interlobulillar se forma la arteriola aferente. Recuerda que la arteriola aferente, ¿qué hace? Forma el glomérulo. ¿Y qué es el glomérulo? Una red de capilares. Y finalmente la red de capilares se va a formar la arteriola eferente. Y esa es la secuencia y lo tengo que aprender. Acá, en esta imagen, para no olvidarnos, la arteriola aferente, ¿cierto? El ovillo de capilares y finalmente la arteriola eferente. Pero esto de acá, vuelvo a repetir, ya son pasos, ¿no?, mucho más pequeños. Finalmente recuerda algo, cuando la presión arterial, ¿con cuánto sale la presión desde la aorta? 120, ¿correcto? Recuerda, 120 sobre 80, ¿no? Ahora, ¿con cuánto debe llegar al riñón? Cuando llega al riñón, muchachos, ¿sabes con cuánto llega? Con 60. Esa presión de la sangre, ¿cómo se llama? Presión ¿qué? Hidrostática. ¿Correcto? Obviamente es sanguínea, pero es sangre, ¿no? Presión hidrostática. Y debe llegar con este promedio, ¿correcto? Pero hay que recordar que acá, ¿qué vamos a encontrar adentro? Aquí vamos a encontrar una presión capsular, ¿no? La cápsula impide, es una presión opuesta. ¿Y la otra cuál es? La presión que ejercen las proteínas, ¿no? ¿Cómo se llama esa presión de las proteínas? Osmótica o coleoidosmótica, ¿no es cierto? Y cuya suma de presión capsular y presión coleoidosmótica, ¿cuánto es? Es 50. Entonces, si tú le restas estos 50, me va a dar positivo o no. Eso se llama la presión efectiva, ¿correcto?, del filtrado glomerular, ¿no es cierto? Que es 10. Debería de quedar esta persona. Cuando la persona ya tiene un problema, ¿correcto? Por ejemplo, es una hemorragia. ¿Quién se ve afectado en una hemorragia? La hidrostática. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente esto va a caer, ¿no? Entonces, si no va a haber una adecuada presión efectiva, ¿qué va a aparecer? Una insuficiencia renal. ¿Correcto? O lo otro, que la persona
empiece a perder proteínas. ¿Qué pasa si pierde proteínas? Y eso va a hinchar las piernas. La persona aparece con un edema de miembros inferiores. Entonces, todo eso, muchachos, explicado a través de lo que es la vascularización de lo que es la arteria renal. Ahora viene acá. Bueno, en el caso de las venas es muy parecida, ¿no? El seguimiento, solamente que en el caso de las venas, miren acá, también la vena renal también va a ser en este caso drenaje no solamente del riñón, sino que también va a drenar a la glándula suprarrenal, en este caso la glándula suprarrenal. Una cosa importante, estamos hablando hace un momento de edema y todo eso, pero nos estamos olvidando que el riñón está envuelto, hemos dicho, en una fascia, ¿no? Está envuelto en una fascia, ¿no? Por supuesto, tiene como limitante externo inmediato a la cápsula. Muchas veces, en los procesos en los cuales la persona, la orina, se supone que acá la orina tiene un sentido anterógrafo, pero a veces puede haber un reflujo, y a veces esos reflujos es porque hay ciertas obstrucciones. ¿Ya? Todo eso puede conllevar a que esta parte externa se vaya a encharcar, se encharca. Y a ese fenómeno, a ese cuadro, ¿cómo se llama? Hidronefrosis, ¿no? La hidronefrosis es justamente la presencia de líquido en la parte externa o periférica, pero que también ejerce, como todo líquido, una presión. Y si es orina, peor. Recuerden que la orina normalmente no tiene bacterias, pero puede aparecer, recuerden ustedes que en las heces nosotros tenemos una bacteria, ¿cómo se llama? La E. coli. Y la E. coli tiene pilis. ¿Qué son los pilis? Vienen a ser como los pies, que obviamente a nivel intestinal no tienen ningún efecto, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si esa bacteria, que no es común en la vía urinaria, llega a la vía urinaria? Entonces ahí aparece la infección urinaria. El 80% de las infecciones urinarias son por E. coli, lo que indica entonces que puede aparecer por una mala higiene, ¿correcto? Por una mala higiene. Pero la E. coli puede llegar, o sea, eso es lo que se conoce como un parásito facultativo, porque los parásitos oportunistas son aquellos que actúan en personas que tienen inmunodepresión. Alguien que tenga diabetes, alguien que tenga VIH, pero cuando es facultativo, claro, ¿Cómo llegaría el chiste colial? ¿Cómo llegaría a las vías urinarias? Bueno, por eso te decía, por ejemplo, una de las cosas que se encuentra, la infección urinaria es más frecuente en las mujeres. Y obviamente es porque en la mujer la uretra es más corta. Y además, el periné es la región que va a separar la zona anal de la zona vaginal. Son muy cercanas. Y muchas veces se encuentra que las personas cuando se hacen la higiene lo hacen con la mano hacia adelante, cuando debería ser con la mano hacia atrás. Se encuentra mucho esa frecuencia. Entonces, ¿no? Para ellos es más cómodo hacerse la higiene y ese arrastre puede provocar eso. Ahora, en el hombre, digamos que las heces se contaminen, digamos, la uretra masculina se contamine, más que infección urinaria, es una epididimitis. Y la epididimitis puede provocar una absorción testicular. Y eso de ahí, o sea, el hombre pierde esa vaina, ¿no? No a recomendar esa situación, pero es complicado. Pero en la mujer normalmente es por esa naturaleza. Ahora, ojo, cuidado. El tema también parte muchas veces de las infecciones urinarias, ¿no? También se puede ser, alguien examinado de sexo, puede ser por un tema de transmisión sexual. También puede entrar ahí ese paso. Pero la mujer, más que infección urinaria, desarrolla vulvovaginitis, que el tubo vaginal ya cambia las características y es otra naturaleza. Bueno, y ahí podemos ver las relaciones que hay justamente
entre los tres elementos que forman el pedículo renal, ¿no? Ya hemos hablado de la arteria, toda la ramificación, lo mismo que la vena, y obviamente el tema de la pelvis renal. Los tres componentes forman parte de esta región. Anatómicamente pueden haber variantes, ¿no? Hay personas, por ejemplo, ya que se tocó el tema de infección urinaria, personas que tienen recurrentes infecciones urinarias, por ejemplo, uno de los problemas que tiene es que tienen, y dice así la ecografía, ¿no? Doble sistema calicial, doble, o sea, tiene doble, o sea, acá hay un problema, en este caso a nivel congénito, el riñón funciona normal, pero lo que pasa es que al haber un doble sistema, va a haber partes o resto de la orina que van a tener acúmulo, ¿no? O no van a drenar adecuadamente esa orina o eliminar esa orina. Y recuerden que cuando la orina se almacena es un caldo de cultivo. Por eso que en un hombre que hace ya un problema prostático, ya empieza a aparecer ahí ya en el varón las famosas infecciones urinarias en el varón. Pero un varón que no tiene ese problema no hay ningún problema. Acá el asunto está que debe haber solamente un sistema calicial y no un doble sistema calicial. Y aquí es una vista superior para poder ver en este caso nuevamente las relaciones que hay entre ambas, ¿no? Como pueden ver acá, ambos riñones no se ven del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque no están a la misma altura, punto número uno. Luego podemos ver claramente la presencia del pedículo renal, ¿no? La presencia de la vena, la arteria. Acá estamos hablando de lo que es la pelvis, acá hablamos de la cápsula renal y por supuesto la grasa perirenal. Por fuera debería estar acá la presencia de las fases, ¿no? La anterior y la posterior. Ahora, en este corte vemos que la vena, míralo ahí, este corte sería desde la parte inferior, ¿no? ¿Por qué? Porque la vena, en este caso, la vena cava está más orientada a la derecha, la estamos viendo desde abajo. Y la arteria sería algo más hacia la izquierda, ¿no? Y acá está obviamente la presencia de la vena renal derecha, ¿no? Y la vena renal izquierda. Además nos guiamos que es desde abajo, ¿por qué? Por la presencia de quién. ¿La presencia de quién? La presencia de un hígado. Desde abajo, ¿no? Desde abajo, para poder ver en este caso el lado igual ese es el corte sagital, lo mismo, ¿no? Lo que ya habíamos estado haciendo esta revisión, ¿no? Lado derecho ahí, ¿no? Corte sagital.